Bienvenido al resumen de la lección de Escuela Sabática. Soy el pastor Leo Castillo. Es un gusto poderte saludar. Hoy, la lección número 6 para el 7 de mayo del 2022, que llevó por título Las raíces de Abraham. Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Dios escogió a Abraham como su mensajero mediante el cual comunicaría la luz al mundo. La palabra de Dios llegó a él, no con la presentación de seductoras perspectivas de grandes remuneraciones en esta vida, de gran estima y honor mundanales. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Fue el mensaje divino a Abraham. El patriarca obedeció, dejó atrás su país, su hogar, sus parientes y todas las relaciones agradables de su vida para transformarse en un peregrino y extranjero. Cuando Dios pidió a Abraham que dejara su tierra y sus amigos, él podría haber razonado y puesto en duda el propósito de Dios, pero mostró que tenía perfecta confianza en que Dios lo estaba guiando. No se preguntó si iría a una tierra fértil, agradable, o si sentiría cómodo allí. Él salió según la orden de Dios. Y esta es una lección para cada uno de nosotros. ¿Sabes, querido hermano? La incondicional obediencia de Abraham fue uno de los casos más notables de fe y confianza en Dios, que se encuentran en los anales sagrados. Con la sola promesa de que sus descendientes poseerían Canaán, sin la menor evidencia externa, siguió a donde Dios le llevaba, cumpliendo plena y sinceramente las condiciones de su parte y confiando en que el Señor cumpliría fielmente su palabra. El patriarca fue a donde Dios le indicó que era su deber ir. Pasó por el desierto sin terror. Vivió entre naciones idólatras con el único pensamiento: Dios habló, obedezco su voz, Él me guiará y me protegerá. Por lo tanto, veamos la primera parte de esta lección que llevó por título La salida de Abraham, y lo encontramos en Génesis 12, versículos del 1 al 9. Abraham se había criado en un ambiente de superstición y paganismo. Aún la familia de su padre, en la cual se había conservado el conocimiento de Dios, estaba cediendo a las seductoras influencias que la rodeaban y servían a dioses extraños en vez de servir a Jehová. Pero la verdadera fe no había de extinguirse. No fue una prueba ligera la que soportó Abraham, ni tampoco era pequeño el sacrificio que se requirió de él. Había fuertes vínculos que le ataban a su tierra, a sus parientes, a su hogar. Pero no vaciló en obedecer al llamamiento. Nada preguntó en cuanto a la tierra prometida. No averiguó si era feraz y de clima saludable, si los campos ofrecían paisajes agradables, o si habría oportunidad para acumular riquezas. Dios había hablado y su siervo debía obedecer. El lugar más feliz de la tierra para él era donde Dios quería que estuviese. Muchos
continúan siendo probados como lo fue Abraham. No oyen la voz de Dios hablándoles directamente desde el cielo, pero en cambio son llamados mediante las enseñanzas de su palabra y los acontecimientos de su providencia. Se les puede pedir que abandonen una carrera que promete riquezas, honores, que dejen afables y provechosas amistades y que se separen de sus parientes para entrar en lo que parezca ser un solo sendero de abnegación, trabajos y sacrificio. Querido, Dios tiene una obra para cada uno de ellos, pero una vida fácil y la influencia de las amistades y los parientes impediría el desarrollo de los rasgos esenciales para su realización. Los llama para que se aparten de las influencias y los auxilios humanos y les hace sentir la necesidad de su ayuda y de depender solo de Dios para que Él mismo pueda revelarse a ellos. Te pregunto, ¿quién está listo para renunciar a los planes que ha abrigado y a las relaciones familiares en cuanto le llame la providencia? ¿Quién aceptará nuevas obligaciones y entrará en campos inexplorados para hacer la obra de Dios con buena voluntad y firmeza y contar sus pérdidas como ganancia por amor a Cristo? En la siguiente parte llevó por título La tentación de Egipto. Lo encontramos en Génesis 12, versos 10 al 20. Abraham, queridos hermanos, continuó su viaje hacia el sur y otra vez fue probada su fe. El cielo retuvo la lluvia, los arroyos cesaron de correr por los valles y se marchitó la hierba de las llanuras. Los ganados no encontraban pastos y el hambre amenazaba a todo el campamento. Todos observaban ansiosamente para ver qué haría Abraham. A medida que una dificultad cedía a la otra, al ver su confianza inquebrantable, comprendían que había esperanza. Sabían que Dios era su amigo y seguía guiándole. Sin duda, con oraciones fervientes, consideró la manera de preservar la vida de su pueblo, de su ganado, pero no permitió que las circunstancias perturbaran su fe en la palabra de Dios. Para escapar del hambre, fue a Egipto. No abandonó a Canaán, ni tampoco en su extrema necesidad se volvió a la tierra de Caldea de la cual había venido, donde no había escasez de pan, sino que buscó refugio temporal, tan cerca como fuese posible de la tierra prometida, con la intención de regresar pronto al sitio donde Dios le había puesto. La historia dice que durante su estadía en Egipto, Abraham dio evidencias de que no estaba libre de la imperfección y de la debilidad humana, al ocultar el hecho de que Sara era su esposa. Reveló desconfianza en el amparo divino, una falta de esa fe y ese valor elevadísimos tan noble y frecuentemente manifestados en su vida. Sabemos que Sara era una mujer hermosa de vista, y Abraham no dudó de que los egipcios de piel oscura codiciarían a la hermosa extranjera y que para conseguirla no tendrían escrúpulos en matar a su esposo. Razonó que no mentía al presentar a Sara como su hermana, pues ella era hija de su padre, aunque no de su madre. Pero sabemos que este ocultamiento de la verdadera relación que existía entre ellos era un engaño. Ningún desvío de la estricta integridad puede merecer la aprobación de Dios. A causa de la falta de fe de Abraham, Sara se vio en gran peligro. El rey de Egipto
habiendo oído hablar de su belleza, la hizo llevar a su palacio, pensando hacerla su esposa. Pero el Señor, en su gran misericordia, protegió a Sara, enviando plagas sobre la familia real. Por este medio supo el monarca la verdad del asunto, e indignado por el engaño de que había sido objeto, devolvió su esposa a Abraham. Siguiente parte, Abraham y Lot. Génesis 13, versículos 1 al 18. Saben, amados hermanos, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma, dice el texto, eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Aún así, Lot eligió Sodoma para que fuese su hogar, porque vio que conseguir ganancias desde el punto de vista del mundo, pero después que se hubo establecido y enriquecido en tesoros terrenales, se convenció de que se había equivocado al no tomar en consideración la base moral de la comunidad en la cual iba a construir su hogar. Las Sagradas Escrituras nos presentan señalados ejemplos de personas que ejercieron la verdadera cortesía. Abraham era un hombre de Dios. Cuando clavaba su tienda, inmediatamente erigía un altar para sacrificios e invitaba a Dios para que morara con él. Abraham era cortés, no manchó su vida el egoísmo, defecto tan odioso en cualquier persona y tan ofensivo a la vista de Dios. Observar su conducta antes de separarse de Lot. Aunque éste era sobrino suyo y mucho más joven que él, y el derecho de elección le correspondía al tío, movido por la cortesía, Abraham olvidó sus derechos y le permitió elegir a Lot la parte del país que le pareciera más codiciable. Abraham sabía lo que era la cortesía genuina y lo que debe el hombre a sus semejantes. Amados, debemos olvidarnos de nosotros mismos y tratar siempre de encontrar oportunidad de animar a los demás, aliviar sus penas, sus cargas, mediante actos de afectuosa bondad y pequeñas muestras de amor. Estas atenciones y expresiones de solicitud que, comenzando en el seno del hogar, se prolongan fuera del círculo de la familia, contribuyendo a formar la suma de la felicidad de la vida. La coalición de Babel. Génesis 14, versos del 1 al 17. Abraham, queridos hermanos, que habitaba tranquilamente en el Sinar de Manré, fue enterado por un fugitivo de lo ocurrido en aquella batalla y de la desgracia de su sobrino. No había albergado en su corazón resentimiento por la ingratitud de Lot. Se despertó por él todo su afecto y decidió rescatarlo. Buscando ante todo el consejo divino, Abraham se preparó para la guerra. Su ataque, vigoroso e inesperado, logró una rápida victoria. El rey de Elam fue muerto y sus fuerzas, presas de pánico, fueron totalmente derrotadas. Lot y su familia, con todos los demás prisioneros y sus bienes, fueron recuperados y un rico botín de guerra cayó en poder de los vencedores. La historia dice que cuando Lot se trasladó a Sodoma, la corrupción no se había generalizado y Dios en su misericordia permitió que brillasen rayos de luz en medio de las tinieblas morales. Cuando Abraham libró a los cautivos de los elamitas,
la atención del pueblo fue atraída a la verdadera fe. Abraham no era desconocido por los habitantes de Sodoma, y su veneración del Dios invisible había sido para ellos objeto de ridículo, pero su victoria sobre fuerzas muy superiores y su magnánima disposición acerca de los prisioneros y del botín despertaron la admiración y también el asombro. Mientras alababan su habilidad y valentía, nadie pudo evitar la convicción de que un poder divino le había dado la victoria. Y su espíritu noble y desinteresado, tan extraño para los egoístas habitantes de Sodoma, fue otra prueba de la superioridad de la religión a la que honró por su valor y fidelidad. Recuerda que cada acto de nuestra vida, querido hermano, afecta a otros para bien o para mal. Hablemos del diezmo de Melquisedec. Génesis 14, versos 18 al 24 y Hebreos 7, versículos del 1 al 10. ¿Sabes? Dios nunca se ha quedado sin testigos en la tierra. En un tiempo, Melquisedec representó al Señor Jesucristo en persona para revelar la verdad del cielo y perpetuar la ley de Dios. Fue Cristo quien habló por medio de Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Es importante mencionar que Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Y a través de todas las generaciones del pasado, Cristo ha hablado, Cristo ha guiado a su pueblo y ha sido la luz del mundo. Cuando Dios eligió a Abraham como representante de su verdad, lo sacó de su país, lo alejó de su parentela y lo apartó. Deseaba modelarlo de acuerdo con su propio modelo. Deseaba enseñarle de acuerdo con sus propios planes. ¿Sabes? En la economía hebrea, una décima parte de las rentas del pueblo se reservaba para sufragar los gastos del culto público de Dios. Pero el origen del sistema de los diezmos es anterior a los hebreos. Desde los primeros tiempos, el Señor exigió el diezmo como cosa suya, y este requerimiento fue reconocido y cumplido. Abraham pagó diezmos a Melquisedec, sumo sacerdote del Altísimo. Pasando por Betel, desterrado y fugitivo, Jacob prometió al Señor: de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. Génesis 28:20. Cuando los israelitas estaban por establecerse como nación, la ley del diezmo fue confirmada como uno de los estatutos ordenados divinamente, de cuya obediencia dependía su prosperidad. El sistema de los diezmos y de las ofrendas tenía por objeto grabar en las mentes humanas una gran verdad, a saber que Dios es la fuente de toda bendición para sus criaturas y que se le debe gratitud por los preciosos dones de su providencia. Por lo tanto, ¿revela vuestro libro de cuentas que habéis negociado fielmente con vuestro Dios? ¿Sois pobres? Entonces dad vuestro poco. ¿Habéis sido bendecidos con abundancia? Entonces aseguraos de apartar lo que el Señor registra como suyo. En conclusión, queridos hermanos, maestros de escuela sabática, ¿brilla usted como piedra viva en el edificio de Dios? No tendremos la genuina religión a menos que ésta ejerza una influencia controladora sobre nosotros. En cada transacción comercial debemos tener piedad práctica a fin de entretejerla
en nuestras vidas. Debemos poseer la gracia transformadora de Cristo en nuestros corazones. Jesús. Y te dejo con estas dos preguntas. A la luz de la bendición a Abraham, te bendeciré y serás bendición. ¿Qué significa ser bendecido? ¿Cómo podemos nosotros, como pueblo que sirve al mismo Dios que Abraham, ser una bendición para los demás? ¿Qué tenía de malo la mentira a medias de Abraham con respecto a su hermana esposa? ¿Qué es peor, mentir o decir parte de la verdad mientras al mismo tiempo técnicamente estamos mintiendo? Queridos, que el Señor pueda bendecirles en el estudio de la lección de este próximo sábado. Con la ayuda de Dios, nos vemos la próxima semana.